Estuve recientemente revisando las canonizaciones que entran dentro del calendario litúrgico, del nuevo calendario litúrgico, porque en la liturgia de las horas no están estas nuevas canonizaciones, ¿no? Y estas nuevas canonizaciones corresponden básicamente al pontificado del Papa Francisco. Y me encontré con una sorpresa muy agradable, un regalo del Papa Francisco en el campo de los santos. Como probablemente saben ustedes, el Papa Francisco utilizó en algunas ocasiones una forma de canonización que se llama equivalente, o algunos hispanizan el término en latín equipollens y dicen equipolente, ¿no? ¿Y en qué consiste, en resumen, esta canonización? Es donde el Papa, ejerciendo su potestad pontificia, exime ese santo o esos santos de el proceso regular que se necesita hacer en causa de los santos, y que significa encontrar un segundo milagro después de la beatificación y encontrar todos los elementos necesarios para esta declaración de canonización. El Papa, de forma equipolente, aunque no existan estos milagros recientes o confirmados por el dicasterio para la causa de los santos, señala que estos santos son santos precisamente, y que entran en el calendario litúrgico, aunque no hay una ceremonia oficial de canonización, ¿no? Con presentación de sus reliquias, etc. Como recientemente vimos, por ejemplo, con Carlo Acutis, ¿no? Entonces, esta equipolencia se había realizado, según mi cuenta, en unas ocasiones muy limitadas, que yo además comenté en mis puntos de vista cuando sucedieron. La primera fue la de Pedro Fabro, como saben ustedes, uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús, que era el famoso Beato Fabro por siglos, jesuita. El Papa lo canonizó de esta forma equipolente. Lo mismo sucedió, recordarán ustedes, con Junípero Serra, este gran evangelizador franciscano de toda la California, fundador, digamos, de California prácticamente. Después lo hizo con María y Lázaro, la hermana y el hermano de Santa Marta, ¿no? Los grandes amigos de Jesús en Betania. Santa Marta se celebraba el 29 de julio, se celebra el 29 de julio, y el Papa Francisco hizo que se celebre ese mismo día también a María, la hermana de Santa Marta, y a Lázaro. Y ahora son los tres hermanos de Betania quienes celebramos el 29 de julio. Y lo mismo hizo con las carmelitas mártires de Compiègne. A ellas les he dedicado más de un punto de vista, porque el testimonio que dieron con su martirio fue sorprendente, hermosísimo. Y de ellas no quedaba absolutamente nada, porque fueron quemadas, sus cuerpos fueron quemados, después arrojados a una tumba común donde todas las víctimas de la Revolución Francesa fueron enterradas, y finalmente ese terreno fue removido y desplazado. Entonces ni siquiera hay forma de encontrar los restos de estas mártires, pero el Papa las canonizó por esta forma de equivalencia o equipolencia. Lo que no sabía, revisando el nuevo calendario y viendo cuáles son los nuevos santos que entran en el calendario, es que el Papa, de una manera más discreta, canonizó también por esta forma de equivalencia, es decir, haciendo ejercicio de su potestad pontificia, a algunos santos más, y santos que son bastante impresionantes, y quería compartírselo con ustedes, ¿no? El 4 de enero se celebra a Santa Ángela de Foligno, una santa italiana de la ciudad de Foligno, en el norte de Italia, que fue una mujer de una vida muy frívola, muy rica, de una familia importante, prestigiosa, que tuvo un momento de conversión, y después, cuando enviuda, ya cuando sus hijos son mayores, se dedica a una vida de ascética increíble, a una vida de total generosidad y de servicio a los pobres, y que en esta vida de austeridad y de santidad y de servicio a los pobres adquiere tanta sabiduría que se convierte en una referencia de consulta
en una época en que, digamos, las mujeres no eran, no eran típicamente sujetos de consulta, pero es una mujer que adquiere tal sabiduría que autoridades eclesiásticas y civiles iban a consultarle y a pedirle su opinión sobre todo tipo de cosas. Es en consecuencia un personaje muy interesante. Luego, en abril, el 13 de abril, celebramos a otra santa espectacular que me sorprende que no haya estado canonizada, y de hecho era una beata. Supongo que lo mismo sucedió con el Papa Francisco, de impresionarse de que Santa Margarita de Castello no estuviera canonizada. Santa Margarita fue canonizada por el Papa Pablo V en el 1600, y de ahí su causa nunca se movió hasta que el Papa Francisco la canonizó por equivalencia o una canonización equivalente o equipolente, como quieran llamarle. Margarita nació en 1287 y nació de una familia noble, con mucho dinero, pero nació con un número importante de discapacidades, ¿no? Era ciega, tenía una deformación muy grande en la espalda y era de tamaño pequeño, era básicamente una persona pequeña, podríamos llamarle enana, no sé cuáles son los términos, no sé cuáles son políticamente correctos o incorrectos, y resulta que sus papás primero de pequeñita la tuvieron encerrada en la casa porque se avergonzaban de ella, la tenían completamente marginada en una parte de la casa donde los visitantes no la veían, y finalmente deciden en un acto tremendamente cruel, cuando ella tenía apenas unos 12 años me parece, dejarla abandonada en un pueblo. Allí las religiosas dominicas la acogen y la alimentan, la educan, y ella se convierte en una terciaria dominica, una laica, pero en las imágenes la muestran vestida de dominica, como a Santa Rosa de Lima, por ejemplo, que era terciaria, no propiamente una monja de convento, pero ella básicamente mendigaba por las calles y realizaba múltiples actos de caridad. Tenía una vida de contemplación muy intensa, tuvo varias experiencias, no varias, en realidad repetidas experiencias místicas de ver al Señor. Era de una bondad y de una paciencia que no se acababan nunca, y era una fuente de consuelo constante para otras personas que eran mendigos, porque ella no podía hacer mucho desde el punto de vista material, siendo ciega, estando muy limitada en su capacidad de moverse y siendo muy pequeñita. Y lo curioso es que cuando ella muere, ella es santa patrona de los ciegos, de los discapacitados, de los no queridos, de las causas pro vida, porque una persona así, como saben ustedes, es en el vientre materno la perfecta excusa de que esta es una persona que debería ser abortada para que, entre comillas, no sufra ella. Y acá tenemos a una santa que demostró que esa vida puede ser no solamente buena, sino excepcional, ¿no? Y a ella la canoniza el Papa Francisco. Después, el 6 de mayo tenemos a San Francisco de Laval, que es un sacerdote francés que fue al noreste de Canadá y se estableció en lo que es ahora la ciudad de Quebec, y la convirtió en lo que luego sería la región más católica del Canadá. Fue misionero, sacerdote, terminó siendo el primer obispo de Quebec, pidió ser retirado, digamos, del episcopado cuando ya se encontró muy viejo. Siguió viviendo como sacerdote de forma muy modesta, pero fue un increíble evangelizador. La manera como organizó la iglesia de ser un territorio misionero a luego convertirse en una diócesis es espectacular, ¿no? A él también el Papa Francisco lo elevó a la santidad por canonización equivalente, ¿no? Luego, el 9 de junio celebramos a San José de Anchieta, que muchos de ustedes deben haber oído hablar de él, un santo enormemente popular en Brasil, ¿no? Donde
Mucha gente simplemente le llama Joao de Deus, ¿no? O sea, el José de Dios. Este es un santo que nació, un jesuita que nació en 1534 en las Islas Canarias, un español, y que murió en 1597 después de un trabajo evangelizador increíble con eh, los, no solamente los pobres, sino también con el idioma. Era un tipo de una enorme cultura y en consecuencia se dedicó a aprender el portugués, a perfeccionarlo, luego a escribir poemas en portugués, en organizar las lenguas de varios grupos indígenas para poder enseñar la lengua y después poder predicar en esa lengua. Y murió con una enorme fama de santidad en un pueblo Reritiva en Brasil que ahora se llama Anchieta. Es curioso que él nunca hubiera sido canonizado, había sido beatificado por el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco lo hizo, ¿no? Y finalmente el 18 de julio celebramos a San Bartolomé de los Mártires, un santo también espectacular portugués. Era fraile dominico, lo hicieron arzobispo de Braga, que en el pasado era una importantísima arquidiócesis de Portugal, porque era un punto de partida de misioneros y conquistadores, y que después del Concilio de Trento hizo una campaña de reforma de la iglesia, de formación de sacerdotes, de enseñanza de la doctrina, de reforma de la vida del clero, una vida absolutamente espectacular, también beatificado por San Juan Pablo II, y el Papa Francisco nos los quiso regalar como ejemplo de santidad también por vía de este ejercicio de su potestad pontificia. Que tengas un buen día.